Para comenzar, me gustaría definir el concepto principal del que estaré hablando durante este pechacucha, que es la palabra o el insulto placera, que significa mujer que tiene un puesto de mercado o vende en él, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Por otro lado, existe una interpretación diferente postulada por Marta Hildebrandt, una lingüista peruana, que es definida como mujer vulgar y sin cultura, que es la parte que desarrollaré en este pechacucha. Para mejorar el entendimiento detrás de estas palabras que pueden y son usadas para denigrar, está el artículo postulado por Eleonora Orlando y Andrés Saab, términos peyorativos de grupo, estereotipos y actos de habla, que nos explica cómo el lenguaje, específicamente los insultos, son usados como una forma de violencia sistemática enfocada en la discriminación o marginalización de una persona que no encaja en el prospecto de sociedad ideal que se quiere representar, convirtiendo palabras que no tenían una intención negativa en palabras denigrantes, una palabra que era descriptiva en una palabra discriminativa, intentando y logrando hacer sentir mal a una persona por el simple hecho de pertenecer o de identificarse con esa palabra, que en el peor de los casos puede contribuir a dañar el autoestima y autoconcepto de manera irremediable. En este caso, cuando una persona llama a otra placera, se da a entender que ser una mujer que trabaja en una plaza vendiendo cosas es algo indigno o feo, mostrando también otra parte de la sociedad que tiende a ser ignorada, el clasismo, sentirse superior a otra persona solo porque tiene un estatus social o monetario mejor que el de las otras personas, a veces también usando las etnias o los gustos como medición. Cuando un padre de familia le dice a su hija que debe estudiar para no ser una mujer de limpieza o una placera. De igual manera con cualquier trabajo relacionado con servir a otro, como ser camarera, que son trabajos relacionados al papel femenino de ama de casa, que mejor debería ser una doctora o una abogada, porque hay una mejor remuneración y prestigio en la carrera, al ser esos trabajos relacionados con el supuesto rol masculino, de fuerza y autoridad. En relación con el texto de Humberto Eco, Historia de la Fealdad, me gustaría hacer énfasis en uno de los temas que tocó durante el capítulo 4, en donde se hablaba de los bárbaros, mientras se burlaban de ellos, el cómo eran considerados incivilizados y feos solo porque no hablaban el mismo idioma o no tenían las mismas costumbres que los europeos, ahora entendido como un obvio acto de racismo contra personas que no tenían su cultura o su mismo color de piel, como con los africanos. Es esta parte del segregamiento por parte de una sociedad lo que me gustaría resaltar y relacionar con uno de los usos más comunes del insulto placera, que es usada para denigrar a una mujer indígena por sus raíces. Esa degradación de lo que representa la cultura indígena que viene siendo arrastrada desde la conquista es donde los conquistadores se creían mejores que los nativos, debido a que no tenían las mismas tecnologías y el mismo desarrollo sin importarles su cultura, sometiéndolos y imponiéndoles lo que ellos querían. Esa es una de las explicaciones que se tiene para la degradación que se le da a la cultura indígena. Es en este momento en el que me gustaría hablar de lo que es resignificar una palabra, en este caso el insulto de placera, con ayuda de la tesis de Patrick Holstein, la reproducción de la dominación racial, que nos habla de la resignificación como una manera de obtener poder, el empoderamiento de una mujer indígena al revalorar su cultura y sentirse orgullosa de la misma sin importarle lo que otros le digan de ella, dándole una conciencia de sí misma distinta, ayudando también a otras personas a prepararse para ese mundo que las discrimina por su sangre. Por no hablar del colorismo y sus consecuencias en las relaciones sociales que mantenemos continuamente. Siento esta una tendencia a reverenciar o apreciar más el tono de piel blanco y a discriminar de forma consciente o inconsciente a todos los otros colores de piel, como los negros, amarillos o morenos, llegando a ser muy peligroso para la salud y seguridad de ellos. Por otro lado, me interesa hacer un enfoque en que este término, placera, es un insulto femenino, al tener una definición de un trabajo que es usualmente relacionado a la mujer. Así que, siguiendo con uno de los textos principales, como lo es la historia de la fealdad, me interesaría relacionarlo con el capítulo 8, en donde se habla de la bruja, específicamente con la misoginia internalizada.
mostrando claramente cómo ésta es frecuentemente usada para denigrar los trabajos que son históricamente relacionados con la mujer, como lo es la enseñanza y su baja remuneración monetaria, frente a otras profesiones relacionadas con lo masculino, por ejemplo, ser doctor, abogado o empresario. Pero volviendo a las placeras y recordando su enfoque femenino, es como si solo se enfocaran en las mujeres que venden y van a los mercados como si no hubiera hombres que también hacen lo mismo, recordando la parte en donde Humberto Eco hace una especificación sobre cómo también habían brujos, hombres que practicaban la magia, que era el verdadero problema en ese momento, la magia, pero solo se centraban en cazar y juzgar a las mujeres, como si solo por su género fueran peores que los hombres. Para finalizar, me gustaría hacer una conclusión de todo lo antes dicho. Podemos ver cómo la sociedad siempre encuentra maneras de lastimar a las personas de manera intencionada o no, cómo limitan a las personas a hacer lo que ellos consideran lo mejor o importante, imponiéndose de diferentes maneras, al enseñarle a los niños que ciertos trabajos son más dignos que otros, al resignificar las palabras que eran neutrales en palabras negativas que incitan y generan discriminación en personas que no hacen nada malo, al no intentar ver más allá y quedarse solo con lo poco que saben. Pero no todo es negativo. Eso no impide que podamos hacer otras cosas para poder cambiarlo, intentando redignificarlo, buscando deconstruirse para entender qué es lo que está mal en nuestro comportamiento y cambiarlo, en una búsqueda de mejorar la sociedad y la convivencia que se da en esta.